técnicas, procedimientos, conocimientos, en fin. Bien, vamos a empezar entonces con este curso nacional. Y vamos a decir en primer término una definición que es de mi propia elaboración, ¿no? Sobre salud escolar para enfermería. Los enfermeros que somos cuidadores para la salud, debemos saber, ¿no? Que la salud escolar para enfermería, tal como es nuestra ciencia y arte, la enfermería, es el cuidado humanizado, científico, tecnológico e integral que brinda el profesional de enfermería a la comunidad, ¿no? A la comunidad educativa y al entorno que rodea a esa comunidad educativa, con la finalidad de que esta población alcance lo que queremos todos nosotros, que somos profesionales de la ciencia de la salud. Precisamente queremos que alcance la salud, o sea, el bienestar completo, físico, mental, social, tal como dice la Organización Mundial de la Salud en su definición de salud del año 48, ¿no es cierto? Entonces, la salud preescolar para enfermería es nuestra misma ciencia aplicada en un escenario escolar, velando por una comunidad educativa que está integrada, como ustedes saben, por estudiantes, por padres de familia, por profesores, directores y otro personal que se encuentra en el escenario escolar, ¿no? Muy bien, vamos a ir a la siguiente diapositiva y vemos algunas consideraciones que he creído conveniente para que todas podamos entender, sobre todo, la importancia que tiene atender la salud escolar. En primer lugar, debemos decir de que tanto, y eso lo sabemos todos, la educación, la salud son pilares para el desarrollo humano, ¿no es cierto? Y básicas, y condiciones básicas para lograr una igualdad de oportunidades. Imagínense una persona enferma, no puede rendir en el espacio laboral, ¿no es cierto? O una persona sin un proceso educativo, ¿no? De haber estudiado primaria, secundaria, superior, en fin, ¿no? No va a tener las mismas oportunidades, ¿no? O incluso va a tener nula oportunidad realmente para su desarrollo, ¿no? Y también para lograr igualdad de condiciones, ¿no? Porque eso es lo que nos dan, ¿no? La salud nos da condiciones, es un capital social, ¿no? La salud es una inversión para un Estado, para un país, para una ciudad, y eso las autoridades políticas tienen que entenderlo claramente, ¿no? Entonces, también la salud y la educación nos van a ayudar por eso, precisamente por ese potencial que genera en nosotros, ¿no? Como seres humanos, con salud, con educación, vamos a poder combatir la pobreza, sumarnos a ese ejército de ciudadanos que tienen que combatir la pobreza porque todos somos parte del país, y también esa exclusión social que hace tanto daño, ¿no? Entonces los enfermeros somos parte de los 33 millones de peruanos, de esos ciudadanos que estamos propendiendo el desarrollo humano y también contribuyendo a él. La otra consideración importante es saber que el entorno escolar es el espacio ideal. Imagínense, es una población cautiva, ahí la tenemos en el escenario escolar, en el colegio, ¿no? Tenemos a los padres de familia que se reúnen en las APAFAS, ¿no? A los cuales podemos llegar. Claro que ahora hay que entender el contexto del COVID, lógicamente, ¿no? No es en este momento, pero en situaciones regulares, y si esperamos que pase eso también y que volvamos a hacerlo, usted sabe que los niños ya se está viendo la posibilidad de que regresen ya a los colegios, ¿no? Entonces, pero también existen, pues, lógicamente, los otros mecanismos para conversar, para dialogar con ellos, para comunicarnos, ¿no? Existen las redes sociales, existen la tecnología, como la que ahora estamos utilizando también para comunicarnos, ¿no? ¿Y para qué nos sirve todo este entorno escolar? Para impartir educación en salud. Recuerden bien, los enfermeros, enfermeras, llevamos en la formación pregrado el curso de educación para la salud, ¿no? Y la educación para la salud no es otra cosa que una herramienta básica, ¿no? Para precisamente alcanzar resultados en lo que nos corresponde, que es la promoción de la salud, la prevención del riesgo, la prevención del daño o enfermedad, ¿no? Para la recuperación también de las personas y para su rehabilitación. O sea, aborda todo el proceso de salud enfermedad, ¿no? También para fomentar hábitos y estilos de vida saludables, ¿no? Que muchas veces
no se han aprendido desde niños porque lamentablemente no hay una valoración real a la salud en nuestro país, ¿no? Y en muchos países de América Latina, ¿no? Todavía, por ejemplo, los medios de comunicación están enviando mensajes con comida chatarra, con productos que realmente no son saludables, ¿no? También otra consideración, el cuidado de la salud escolar es un reto. O sea, todos los enfermeros debemos asumirlo así, debemos considerarlo así. Es un reto, es un desafío. Y significa también una estrategia para nosotros, cómo llegar a la población, a más población, ¿no es cierto? Si los enfermeros trabajamos en el hospital, en la labor asistencial con pacientes, con personas, con familias también que van a verlos, ¿no? Con otros profesionales, porque la salud tiene que ser siempre multidisciplinaria, ¿no? También nosotros estamos en el escenario escolar precisamente, y con esta estrategia de salud escolar estamos llegando a otras personas, a personas que están en esa población cautiva escolar, ¿no? Imagínense, ahí tenemos toda una riqueza, ¿no? De los cursos de vida, cuando hablamos de curso de niño, curso adolescente, curso joven, curso adulto y adulto mayor, porque hay todas esas etapas, en los profesores, en los estudiantes, en los padres de familia. Entonces, nos ayuda muchísimo, es una estrategia que contribuye a mejorar la calidad de vida de los escolares y promueve el desarrollo de estilos de vida precisamente a través de lo que nosotros hacemos en nuestra promoción de la salud, en nuestra prevención de riesgos y daños, también para poder, en la articulación y coordinación que hacemos, para poder generar entornos saludables, para detectar precozmente riesgos y daños, ¿no es cierto? Los enfermeros, por ejemplo, ven el control del niño sano, crecimiento y desarrollo en los colegios. Y eso se mantiene actualmente en los colegios particulares, privados, ¿no? Por ejemplo, tenemos una enfermera que ya nos hemos presentado en otro escenario, la licenciada Yanina Yupanqui de Estrada, ¿no? Fue mi promoción del complementario en Cayetano Heredia, y realmente nos hemos unido para impulsar la salud escolar en el país, en la enfermería, ¿no? Esperamos lograr éxitos en eso, y también, pues, lógicamente, con ustedes ya estamos haciendo también una articulación para conjuntamente hablar cada día más y mejor de la salud escolar, ¿no? Entonces, también la atención oportuna de la salud del escolar también se da en ese escenario. Imagínense, esa estrategia de entrar al escenario escolar, de atender la enfermería, de hacer la enfermería escolar, es una estrategia riquísima en formas y en el fondo en el contenido, sobre todo, de lo que aborda la salud escolar, ¿no? Muy bien, y después de esas consideraciones, debemos hablar un poco de la salud escolar, porque hay que saber conocerla, ¿no? Cómo empezó, ¿no? Bueno, se menciona que por 1779 hubo un doctor Frank que hizo un documento sobre la salud, y que entró a las escuelas, también este documento que él creó, un manual, ¿no? Pero bueno, se tiene cierta información no total. Para nosotros los enfermeros consideramos que la enfermera Lina Rogers, ella en 1902 trabajaba en Nueva York, y ella fue contratada precisamente por una institución educativa para reducir el ausentismo escolar, imagínense. ¿Por qué? Porque en esa época Nueva York era víctima de enfermedades infecciosas, ¿no? Altamente contagiosas, y se iban contagiando las familias, y estas familias también contagiaban al niño, y había ausentismo escolar, pues lógicamente, ¿no? Entonces, esta enfermera, miren, ya se conocía ya en Nueva York, lógicamente, el rol de la enfermera en campo preventivo, ¿no? Y la contrataron, ¿no? Y ella ¿qué iba a hacer en el colegio? Enseñar a los estudiantes y a la familia higiene y prevención de enfermedades. Ahí está la prevención. Higiene y prevención de enfermedades, ¿no? Entonces, esta enfermera hizo muy bien su papel y se redujo el ausentismo escolar, ¿no? Entonces,
escribió luego en 1917 un libro sobre enfermería escolar que se tituló La enfermería escolar, un estudio de deberes y responsabilidades de la enfermera en el mantenimiento de la salud, en la perfección física y en la prevención de las enfermedades entre los escolares. Miren, desde 1902. Entonces ya tenemos ahí una persona, una colega, una enfermera, ya que ha impulsado el desarrollo de la enfermería escolar, ¿no? Bien, también en Europa, ¿no? En Reino Unido, Francia, se considera que fueron precursores de la enfermería escolar, ¿no? Pero algo que se reconoce en todos los documentos que he leído es que la enfermería escolar se remonta a 1907 en Inglaterra, sobre todo, con la creación del servicio médico escolar, el School Medical Service, ¿no? Servicio médico escolar. Imagínense, se creó en 1907 un servicio médico escolar en Inglaterra. O sea, ya los niños de los colegios ya tenían un servicio médico escolar donde se atendía, y lógicamente ahí estaba la enfermera, ¿no? Había presencia de médico y de enfermera, ¿no? En 1959, la OMS, ustedes saben que la Organización Mundial de la Salud es un órgano dependiente de las Naciones Unidas, ¿no? Y que tiene que ver con la salud de todos los pueblos, es una agencia internacional de cooperación internacional ante todos los países. En el caso de la OMS, todos los países, sobre todo de Europa, ¿no? Aportan, como así como nosotros, los latinoamericanos, aportamos a la OPS, a la Organización Panamericana de la Salud, que es para América Latina y el Caribe, ¿no? Entonces, pero se puede decir que la madre de la OPS es la OMS, ¿no? Porque están los países desarrollados, que generan estrategias, que generan técnicas, procedimientos diversos para combatir las enfermedades, ¿no? Y esto lo trasladan a América Latina a través de la Organización Regional de OPS, ¿no? Y cada país también, como ustedes saben, cada país tiene su representante de OPS, ¿no? Nosotros también como Perú tenemos un representante de OPS, ¿no? Que se encuentra ahora, pues se encuentra en La Molina, ¿no? Ellos están brindando asistencia técnica cuando el país lo pide, pero el país también aporta económicamente, ¿no? Para que puedan contratar sus consultores, ¿no? Bien, en 1900, en 1959 la OMS entonces publicó el libro La planificación de la educación sanitaria en las escuelas. O sea, miren, ya estamos abordando ya en el mundo, ya, reconociéndose que tenía que haber una educación sanitaria. Tengan ustedes den una especial atención a este término. Actualmente el término de educación sanitaria con el cual nace educación para la salud se llama así, educación para la salud. Eso es lo que tenemos. Antes se llamaba educación sanitaria. Van a encontrar libros antiguos hablando de educación sanitaria. Es lo mismo que la educación para la salud. Y ya OMS en este año de 1959 publica este libro de la planificación de la educación sanitaria en las escuelas, ¿no? A principios del siglo XX, en España se fundó el Cuerpo de Auxiliares Sanitarios. Ustedes, no sé si ustedes tienen, o sea, tenían conocimiento, pero se los digo, de que en España está bastante desarrollado la enfermería escolar, ¿no? Hace poco han estado en una ponencia también, organizado por el colegio, ¿no? Enfermeras españolas que han dado a conocer acciones y fascinantes realmente, ¿no? Cómo se avanza la enfermería escolar en este país, ¿no? Entonces, como le estamos mencionando, que a principios del siglo XX en España se forma el Cuerpo de Auxiliares Sanitarios, ¿no? ¿Y qué cosas hacían? Hacían el examen de los escolares, ¿no? Su examen de escolares. Y también, también, lógicamente, de ahí salen muchas experiencias que se vuelcan a documentos, como el Tratado de Higiene Escolar, ¿no? De 1880. Ahora también hay una definición que la Sociedad Científica Española de Enfermería Escolar, ¿no? Ahí están sus siglas, ¿no? El año 2009 ellos también dijeron que la enfermería, o sea, la enfermería escolar es una profesión que realiza su desempeño, ¿no? En cuanto a la atención que tienen los escolares, ¿no? Y por ello ha recibido, y está formada específicamente para eso. Y ellos dicen que la enfermera para eso debe recibir una formación específica, complementaria a todo lo que ha recibido durante los años de formación, ¿no? Bien.
Los antecedentes, también en el Perú, he tratado de buscar, y bueno, yo también soy una enfermera que ya bordo los años, ¿no? Y empecé en la salud comunitaria, ¿no? Fue mi elección, trabajé un poco tiempo en hospital, pero también inicié en la salud comunitaria, y dentro de la salud comunitaria, desde un inicio, los enfermeros hemos buscado escenarios donde actuar, donde llegar a más gente, a más población, y un escenario fue pues el colegio, ¿no? Las escuelas. Entonces, las enfermeras de salud pública, de salud comunitaria, empezaron ese trabajo en la salud escolar, ¿no? Y luego, en el marco de la salud comunitaria también, ¿no? Este, realizaron intervenciones en todo el proceso de salud y enfermedad, y eso es bueno que ustedes lo recuerden. Ustedes recuerden el modelo de Level y Clark. Cuando yo hablo de proceso de salud y enfermedad, me refiero al modelo de Level y Clark, porque todos lo hemos llevado, no solamente enfermeros, médicos, no sé si otros profesionales de la ciencia de la salud, pero este modelo de Level y Clark que nos permite ver cómo el proceso de salud y enfermedad se ha formado por la promoción de la salud, los periodos de patogénico y patogénico, ¿no? Y dentro de ellos se especifica la promoción, la prevención, la recuperación y la rehabilitación, ¿no? Es la historia natural de la enfermedad, precisamente. La OPS, la Organización Panamericana de la Salud, también ha impulsado la enfermería en salud comunitaria. El Plan Nacional para la Atención Integral de la Población también, un plan nacional que hizo el MINSA en septiembre del 91, orientó también el trabajo de los enfermeros en los diversos escenarios de la comunidad, y uno de ellos fue precisamente el colegio. O sea, a través de ese Plan Nacional para Atención Integral, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud hizo que también dio facilidades, impulsó que el enfermero entre con más fuerza no solo en la comunidad, sino en los colegios. Posteriormente ha surgido el Plan de Salud Escolar 2013-2016. Este plan, no sé si alguno de ustedes recuerda, ¿no? Fue el primer plan que fue de gobierno, de un gobierno, una política de gobierno, como se dice, ¿no? El gobierno de un presidente, y duró de 2013 a 2016, fue publicado en el diario El Peruano, tuvo un buen presupuesto, que lo daba el Seguro Integral de Salud, incluso no se cumplió al 100%, pero sí se le dio a los escolares, se les dio algunos anteojos, porque entraba el oftalmólogo, también les medía la visión, a la salud bucal igualmente se hizo curaciones, ¿no? Extracciones, tratamientos, con la salud priorizamos los problemas de salud pública como anemia, ¿no? También detección de otras enfermedades, ¿no? Alimentación, se le enseñó promoción de la salud, porque habían dos componentes. El componente de promoción de la salud, que entraba con comportamientos y entornos saludables. O sea, comportamientos para generar buenos hábitos de vida en la alimentación, en la actividad física, ¿no? En las horas de sueño incluso, ¿no? Se crearon módulos educativos. Y en la prevención, que lo tomó otra dirección, yo fui jefa de equipo de la Dirección de Promoción de la Salud del MINSA, y tuve precisamente a mi cargo el impulsar y que se realice este plan de salud escolar en todas las regiones, ¿no? Y como les digo, no se cumplió al 100% porque hubo algunos problemas, por ejemplo, que no se contemplaron. Por ejemplo, que los fabricantes de anteojos no eran suficientes, ¿no? Nos íbamos a una región, la región estaba aplicando el plan, detectaba tantos niños con problemas de salud ocular que ameritaban anteojos, sin embargo, no había quien los elabore, ¿no? No tenían eso. Entonces, eso no se contempló. Entonces, ustedes saben que a veces un proyecto, un plan empieza y de todas maneras hay ciertas deficiencias que se tienen que reemplazar. Luego de eso, el Ministerio de Salud continúa haciendo el plan de salud escolar, pero no tienen un presupuesto definido, sino viven de los otros programas presupuestales donde se cuelgan las acciones, ¿no? Y sigue llevándose, incluso se va priorizando zonas de intervención, ¿no? De acuerdo a las facilidades de recursos humanos y recursos materiales y presupuesto que se tenga. Bien. Bueno, y la gran noticia para todos los enfermeros y enfermeras es la ley 31.317, ¿no es cierto? Que es una ley que se dio el 27 de julio de 2020, ¿no? 2021, perdón,
Y esta ley incorpora al profesional de enfermería en la comunidad educativa para contribuir en la prevención de enfermedades y promoción de la salud en educación básica. O sea, ya nos incorpora formalmente. O sea, todo ese tiempo que hemos venido desde los antecedentes, hemos estado trabajando de una manera, eh, como se dice, entre enfermeros sabíamos eso, pero no formalmente a nivel país. Ahora esa ley ya la incorpora, incluso le dice, o sea, por esta ley el Minedu va a tener que contratar enfermeros, pero de manera progresiva, porque la ley le dice que tiene 5 años para hacerlo, ¿no? O sea, se supone los grandes colegios, las grandes unidades escolares ya van a empezar. En este momento la ley está en reglamentación, y a pesar que se dio 3 meses nomás para la reglamentación, aún no ha concluido por el tema de la pandemia. Incluso en promoción de la salud recién se está, Minedu recién pasó hace meses, en octubre del año pasado pasó un documento diciendo que iba a haber una reunión, y dio todas las funciones de la enfermera, en la atención del niño, en la atención del adolescente, que son las etapas, ¿no?, que cubre la salud escolar en el colegio. Entonces, pero ahí se quedó, y ahora nuevamente está ya queriendo convocarse, nos ha pasado la voz ya de que va a convocar, ¿no? El reglamento es muy importante porque va a definir realmente las acciones y todas las líneas de gestión de las enfermeras en los centros, en instituciones educativas, como se llama ahora. El objeto de la ley es bien claro, y todos lo entenderemos, ¿no? Incorporar a la profesión de enfermería, también incorporan al psicólogo también, ojo, ¿no? Y en la ley, ellos mencionan la ley 28044, la Ley General de Educación, ¿no? La Ley General de Educación. O sea, en la Ley General de Educación ya se contempla un grupo de personas que se encuentran en el ámbito escolar, profesionales, ¿no? Entonces, a esa ley se le está incorporando también la enfermera, ¿no? Y dice que el objeto es contribuir, la finalidad es contribuir a la prevención de enfermedades, a la promoción de la salud en el entorno educativo de la educación básica regular, ¿no? Que comprende, pues, inicial, primaria y secundaria, ¿no? Hasta que, básica, que conlleve a una vida saludable, ¿no? Eso es lo que pretendemos. Esa es la visión, el sueño, ¿no? Generar en estos escenarios educativos, ¿no?, personas que puedan asumir una vida saludable, ¿no? Entonces, con eso vamos a ir reduciendo las enfermedades. Lógicamente, el camino no es corto, es un camino también que tenemos que transitar los enfermeros que nos queremos especializar en este tema, ¿no? Pero que también tenemos que impulsar. Y para eso va a haber tareas que ahora vamos a mencionar, ¿no? Bueno, esta es la ley, ¿no? Lo que nos dice el artículo, por ejemplo, el artículo 2 modifica la ley porque incorpora ya la enfermera, ¿no? Miren, ahí está el artículo 52, ¿no? Conformación y participación, en el artículo 2 modifica, pero el artículo 52 ya lo enuncia, ¿no? Dice, la comunidad educativa está formada por, así decía antes, todo lo que está en negrito, decía antes, ¿no? Estudiantes, padres de familia, profesores, directivos, administrativos, profesionales de psicología. Ahora le ponemos profesional en psicología y en enfermería, profesional en enfermería. Pero también exalumnos, miembros de la comunidad local, según características de la institución educativa, y sus representantes integran el Consejo Educativo Institucional y participan en la formulación y ejecución del proyecto educativo, ¿no?, en lo que le corresponde. O sea, ya la enfermera también ya se está integrando a todo ese grupo, ¿no? Entonces, eso es importantísimo para nosotros los enfermeros, ¿no? Tenemos que estar leyendo, revisando también con respecto al proyecto educativo, ¿no?, de las instituciones educativas donde vayamos a trabajar. El artículo 62 ya nos menciona cuál es la función, tanto del psicólogo como del profesional de enfermería. En rojito les he puesto la función principal del profesional de enfermería, que nos recuerda, ¿no?, orientada, prestar todas las medidas en el área de su competencia, con relación con la prevención, promoción, ¿no?, en la comunidad educativa, en todo lo que integran, ¿no? Entonces, eso lo dice la ley, y eso es lo que tenemos que estar al tanto, ¿no? Tiene disposiciones complementarias finales, como ya les dije también. Esta ley le dice a Minedu sobre todo que va a ser implementado de forma progresiva en un periodo de 5 años, ¿no?, conforme a la disponibilidad presupuestal.
¿no? A recursos económicos, ¿no? Del pliego del Ministerio de Educación, porque la plata va a ser del Ministerio de Educación. Ya vamos a estar en otro sector oficialmente, formalmente reconocidas. Hay normas reglamentarias también, y en esa norma reglamentaria precisamente es donde se dice que tienen 60 días para establecer las normas, o sea, el reglamento. Sin embargo, como les digo, por el tema de la pandemia y otras situaciones que está viviendo el Minegro también, ¿no? Recién se va a convocar, recién se va a convocar. Aquí les traigo un poco para hacernos, para internalizar o hacer nuestro el rol del profesional enfermero. Y el rol del profesional enfermero no es otro que el rol que está en la Ley de Trabajo del Enfermero, la Ley 27669, ¿no? Que se dio el año 2002. Entonces aquí todos los enfermeros tenemos que aprendernos de memoria el rol de profesional enfermero, porque es lo mismo, nuestros roles en cualquier lugar el mismo. Se especificarán algunas líneas, ¿no? Pero la formación, ¿no? Dentro de los campos de la promoción, prevención, recuperación, rehabilitación, dentro de lo que es los escenarios, ¿no? Es la misma labor. Entonces dice el artículo 2 de la ley 27669 que nos dice que la enfermera o enfermero, como profesional de la ciencia de la salud, participe en la prestación de los servicios de salud integral, de forma científica, tecnológica y sistemática, en promoción, prevención, recuperación y rehabilitación, mediante el cuidado de la persona, familia y comunidad, considerando qué cosa, el contexto social, cultural, económico, ambiental y político en el que se desenvuelve, ¿no es cierto?, como para contribuir a elevar el nivel, calidad de vida y el bienestar de la población, ¿no? Entonces, ese es el rol del profesional enfermero. A partir de esto, estando ubicadas en el escenario escolar, tenemos que entender los enfermeros, una enfermera y enfermeras, una clara comprensión del escenario escolar, tal como les pongo, ¿no? Entender, por ejemplo, quién es el centro de nuestra labor en el escenario escolar. Es el niño. Es cierto que hay una comunidad educativa, pero es sobre todo el niño. Él va a ser el eje, porque todo lo que queremos es que todos puedan adquirir nuevos estilos de vida, nuevos hábitos, ¿no? Nuevos comportamientos, que haya que hacer educación para la salud, hacer todos los procedimientos, las técnicas, impartir conocimiento, en fin. Pero sobre todo, ¿quién es el más vulnerable? Y siempre los enfermeros hemos identificado al más vulnerable, ¿no? El más vulnerable es el escolar, que está en formación, en crecimiento, desde el que está en inicial, primaria, secundaria, ¿no es cierto? Y ellos, ¿cómo ven su escenario escolar? Ellos tienen ahí, ven su directora, su vicedirectora, su maestro, su asistente de maestro, la secretaria, el monitor de asistencia, su entrenador, o sea, su profesor de educación física, el bibliotecario, el vigilante, el jefe de cocina, si es que hay en los colegios particulares, el conserje, el guardia escolar, ¿no? Entonces, lo que tenemos que ver ahí en el punto, en el círculo rojo, ¿quién está? El enfermero o enfermera, ¿no es cierto? O sea, ahí ya estamos. Antes no estábamos así formalmente. Por la ley ya nos incorporaron. ¿Pero eso qué significa? No significa que solamente el enfermero tiene que prepararse para trabajar solo dentro del colegio. El enfermero ciertamente va a trabajar dentro del colegio, pero tiene que contemplar en primer lugar, siempre cuando trabajamos, nosotros tenemos que tener un diagnóstico de dónde llegamos, ¿no es cierto? Pero también del entorno. ¿Y ese entorno qué comprende? Comprende la situación social, económica, política, ambiental, que hemos mencionado también, como dice la ley 27669, ¿no? O sea, el contexto. Entonces tenemos que ver también con las comunidades, con la comunidad, con las viviendas, cómo están esas viviendas, ¿no? ¿Dónde viven nuestros niños, pues? ¿Cuáles son los riesgos que tienen nuestros niños para poder hablar en el escenario escolar, ¿no? Para poder generar un cronograma de educación para la salud, para también especializar nuestra atención asistencial, ¿no? O sea, qué sucesos anómalos en la salud se van a dar en estos niños, ¿no?
de acuerdo al escenario donde viven, ¿no? No es lo mismo trabajar en un colegio público, ¿no? Con tantas carencias, igual que los centros de salud, ¿no? Que un escenario privado, por ejemplo, como el Colegio Franklin Rupert, ¿no? Donde tienen todo, ¿no? Entonces, también vamos a tener que saber quién es la autoridad política, ¿no es cierto? Vamos a tener a lo mejor que hacer algunas coordinaciones con el municipio, ¿no? Para algunas actividades escolares, ¿no? Ver qué programas incluso existen en las municipalidades que están atendiendo a nuestros niños, ¿no? Nuestros niños son beneficiarios, sobre todo estamos hablando de los niños en condición socioeconómica, pues, menor, ¿no? También hay que ver la iglesia. Y en la iglesia también, ustedes saben que la religión de cada uno, cada familia elige lo suyo, ¿no? Entonces, hay diferentes iglesias, ¿no? Hay que saber también cuáles son los riesgos, los grandes riesgos, la venta de drogas, y es que en nuestro escenario escolar, en nuestro colegio, en nuestra institución educativa, están vendiendo drogas en las puertas del colegio, ¿no? O en los alrededores. Hay que conocer también cómo se elimina la basura. A lo mejor hay un basural cerca al colegio, a la institución educativa. Porque ahora hablamos de institución educativa, ya no decimos escuela, no decimos colegio. La costumbre a veces hace que aflore, ¿no? Pero es institución educativa. Entonces, también los residuos sólidos. A lo mejor podemos también, dentro del trabajo que hacemos con las APAFAS, coordinar para que haya una coordinación con el municipio, para que a su vez ellos coordinen con el municipio y puedan eliminar los residuos sólidos que se están generando, y hay que hacerles sensibles a eso, a las APAFAS, ¿no? Y a los mismos niños, ¿no? De que tenemos que tener cultura ciudadana, que significa que si me como un helado yo no puedo botar el papel al piso, pues, porque es mi país, es mi ciudad, ¿no? Cualquier otro residuo, no puedo tirarlo al piso, pues. Imagínense, si tiro una cáscara de plátano, después hasta un accidente, o sea, el sistema de salud se carga más. Imagínense, más carga de enfermedad, más carga de daño, de lesiones. Entonces nosotros los enfermeros tenemos que ser muy sensibles, muy conscientes, y tenemos que impartir eso precisamente, esa sensibilidad a la ciudadanía, ¿no? Generar cultura de salud en el ciudadano, ¿no? Y también ver qué juegos existen también, sobre todo de los riesgos de los niños, ¿no? Yo puede ser que omita varios riesgos acá y ustedes lo conocen mejor que yo, a lo mejor, o depende, ¿no? De los escenarios donde estemos. Pero, por ejemplo, hay juegos, ¿no? Cercanos, tenemos internet, niños ludópatas, porque lamentablemente, si bien es cierto que el desarrollo científico-tecnológico nos trae adelanto, nos salva vidas, nos hace salvar vidas, nos genera mayor expectativa de vida, ¿no? O sea, mayor años de vida, vamos a vivir, ¿no? Sin embargo, también nos traen grandes males, ¿no? Dependencias, ¿no? Y en los niños chiquitos, por eso los niños chiquitos, los enfermeros tenemos siempre que educar a la madre que no le dé el celular desde chiquito, no tiene problema. Es más, cuando es muy pequeñito, el niño no debería ni ver televisión, debería escuchar grabaciones o escuchar la radio, porque el niño va creciendo y empieza a memorizar. Y sabe que si usted le pone la televisión, el niño ya no quiere pensar, porque mira todo, todo está listo ahí. Si le hablan le hablan en un cuentito que el lobo venía, en cambio cuando usted no tiene el televisor, la radio le cuenta, o una grabación, le cuenta el cuento, sabe que el niño tiene que imaginar. Imaginación, creatividad, y en los primeros años de vida es muy importante, fundamental. Y no le pongamos no le demos juegos, no le demos, el niño, cuando es pequeñito, el niño elige, va a recibir lo que usted le da. Que desarrolle memoria, aprendiendo lo que dice la canción en la radio o en la grabación. ¿No es cierto? Empieza a cantar. ¿Y de dónde lo aprendió? ¿No? ¿Se da cuenta? Entonces, eso es importante, parte de la estimulación temprana que debemos dar a los niños. Bien, entonces, hay que tener una comprensión muy vasta sobre este escenario escolar y sobre las capacidades que debe desarrollar el enfermero. Bueno, y hablando de las competencias, ¿no? Yo traigo aquí una definición de competencia que lo da el CIE, ¿no? El Consejo Internacional de Enfermería,
Ustedes saben, el Consejo Internacional de Enfermería tiene un documento que se llama la Iniciativa del Análisis Mundial de la Enfermería, Desarrollo de la Reglamentación, Funciones y Competencias. Y ahí nos define claramente, por eso he traído ese concepto de competencia. Las competencias de una enfermera licenciado o licenciado comprenden conocimientos, capacidades, juicios y atributos personales específicos que se requiere para que la enfermera especialista ejerza su profesión de manera segura y ética. La ética tan venida a menos, ¿no? En una función y en un contexto determinado. O sea, donde usted lo aplique, ¿no? Puede aplicarlo en una zona rural, puede aplicarlo en una zona urbana, puede aplicarlo en un colegio privado, en un colegio público, ¿no? Entonces, muy bien, bajo esta definición de competencia, entonces vamos a decir cuáles son las competencias, ¿no? Y esta es una adaptación que yo he hecho, pero la mayor parte es de mi creación, ¿no? En función de mi experiencia. He hecho mucho trabajo en salud escolar, no solo en Lima, en los colegios de San Juan de Lurigancho, donde empecé mi trabajo, ¿no? He estado en provincias, ¿no? En zonas de frontera. He trabajado 9 años en zonas de frontera, ¿no? Y en otros lugares del país, y siempre he ido a salud escolar. Por eso que cuando presento la primera diapositiva que presento este curso, estoy puesto ahí de fondo las fotos en las cuales participé precisamente con los colegios, ¿no? Y ahora lo vamos a ver un poco eso, porque la experiencia es muy importante en este campo, ¿no? O sea, una cosa es la teoría y otra cosa es la experiencia. Entonces vamos a hablar un poco sobre la experiencia. Basada en estas experiencias precisamente estamos generando esta propuesta de competencias para la enfermera. Primero el liderazgo, ¿no? El liderazgo. ¿Qué cosa significa el liderazgo? Esa capacidad de convencer, de conducir en un marco ético, en un marco de valores, conducimos a esa comunidad educativa hacia la salud, ¿no? La proactividad, se ha puesto ahí separada, pero proactividad es punto, ¿no? Proactividad significa anticiparse. Tenemos que tener esa capacidad de anticiparnos, tenemos que ser proactivos. Había un autor que hablaba de los 7 hábitos de la gente altamente eficaz, un librito, ¿no? Los 7 hábitos de la gente altamente eficaz. Un hábito precisamente es la proactividad. Y el autor nos decía que la proactividad viene de la palabra responsabilidad. O sea, si usted asume algo con responsabilidad, usted se va a anticipar, porque ya sabe lo que viene, ¿no? Y responsabilidad, decía él, viene de 2 términos, de responder con habilidad, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer los enfermeros. Responder con habilidad, tener liderazgo en la escuela. Cuando nos sumemos a ese equipo, que de acuerdo a la ley de educación, ¿no? Nos vaya a considerar como parte de ellos, ¿no? Y resiliencia. La resiliencia, ustedes saben, que es una capacidad de superar adversidades. No me fue bien en esto, pero continúo, persisto, me capacito más, me fortalezco en mis competencias, ¿no? Y sigo adelante. Otra competencia es la capacidad para planificar, implementar y evaluar, ¿no? Porque previamente, lógicamente, ya hemos hablado de un diagnóstico. Si yo ya sé, porque es como en cualquier profesión, nosotros también en nuestro proceso de atención de enfermería primero diagnosticamos, ¿no? Primero valoramos, ¿no? Ahí viene el contexto, todo valoramos, luego diagnosticamos y luego planificamos, hacemos el planeamiento. ¿Qué cosa es el plan? El plan no es otra cosa que una herramienta que nos señala el camino, ¿no? Nos dice a dónde ir. Si nosotros no tenemos un plan, iremos a cualquier lado y nunca alcanzaremos lo que queremos. Entonces, es necesario que el enfermero se fortalezca en la planificación, ¿cierto? También en la implementación, ¿no? Eso lo da la experiencia, y en la evaluación, siempre hay que ir midiendo. ¿A dónde voy? Al 100%, perdón, al 10%, 20%, 15%, 50%. ¿Dónde estoy? Tengo que ir midiendo, ¿no? Lo que estoy realizando. La capacidad para el análisis del contexto social, económico, político, cultural, ¿no? Y ambiental también, tal como dice la ley, ¿no? De la comunidad escolar, ¿no? ¿Cuál es su contexto? Que ya lo hemos dicho cuando hemos visto la claridad, ¿no? El escenario escolar, ¿no? La claridad y comprensión. Estamos viendo
que tenemos que tener todo un análisis, ¿no? A ver qué alcalde tiene. Si este es un distrito, ¿qué alcalde tiene? Si estoy trabajando en un caserío, ¿no? Que la autoridad, el gobernador, quien sea, o los mismos dirigentes comunales, ¿no? ¿Cómo son? ¿Cómo actúan? ¿No? ¿Les importa la salud o no les importa? ¿No? ¿Son un modelo de valores o no? Y ya sabemos muchas veces que eso es una gran debilidad, ¿no? Porque el tema político, la verdad, está muy venido a menos, ¿no? Entonces, pero todo eso tenemos que fortalecerlo y fortalecernos nosotros precisamente para poder convencer y generar sobre todo lo que nos corresponde, que es la salud en esa población, ¿no? Conocer e interpretar los conceptos de promoción de la salud. Ahí, por ejemplo, ahí hay una gran debilidad. Desde el mismo Ministerio de Salud, yo que trabajo lo sé, trabajo en la Dirección de Promoción de la Salud, desde desde la misma Dirección de Promoción de la Salud hay una gran confusión. Lo he dicho en reuniones, ¿no? Se está haciendo prevención. Y lo que tenemos que distinguir los enfermeros es qué cosa es la promoción de la salud, ¿no? Y la prevención del riesgo y el daño es otra cosa. Entonces tenemos que tener claro la promoción de la salud, la prevención de riesgos. Tenemos que también entender la educación para la salud, manejarla, cómo convenzo. Imagínense, cuando ustedes van a un mercado, no sé si a ustedes les ha pasado, yo recuerdo cuando recién me casé, me iba al mercado de Magdalena, ¿no? Imagínense hace 30 años, ¿no? Me iba al mercado de Magdalena y me iba con mi listita, ¿no? Con mi listita, ¿no? Ya sabía lo que iba a comprar, sabía lo que iba a gastar, más o menos, ¿no? Por lo menos. Sobre todo lo que sabía lo que iba a comprar. Sin embargo, en alguna esquina descubría a estos señores que venden productos y que tienen una capacidad de convencer, ¿no? Por ejemplo, pueden vender algo para la cocina, ¿no? Esos ralladores de cocina, pero que tienen otros usos también. O puede vender un par de zapatillas, ¿no? De colores vivos, en fin, cosas que a usted le llama la atención, pero también le llama la atención el tono de voz que emplea ese señor o señora, ¿no es cierto? Y la motivación que tiene para vender, cómo habla. Tan es así que convence. Y yo muchas veces me salí de mi lista y compré lo que me ofreció el señor. Esa es una habilidad. Ese señor está convencido que su producto es bueno. Por eso le pone fuerza, le pone motivación, ¿no? Por eso es capaz de convencer a otros. Eso es lo que le llamamos en salud, le llamamos también en promoción, le llamamos abogacía, ¿no? El advocacy, la capacidad de convencer, de ponernos hasta como un abogado para defender, ¿no? Nuestro producto que es la salud. Entonces, eso también hay que entender, ¿no? La prevención y la educación para la salud tiene que tener ese contenido también, ¿no? La prevención de riesgos y daños también, ¿no? Eso sí lo entienden más claramente. La interculturalidad, el enfoque intercultural. Yo puedo ser costeña, ¿no? Y el alumno viene del área andina o del área amazónica. Pero yo tengo que tener enfoque intercultural. Partir desde la percepción que de la salud tiene el niño o la familia del niño, o el mismo profesor, ¿no? Entonces tengo que partir, tengo que ponerme en ese lugar, ¿no? No puedo reírme de su conocimiento, ¿no? No puedo reírme y pensar, no, eso no es científico, eso, por favor, la ciencia precisamente también nace primero de lo que es la observación, y la observación es de hechos comunes, ¿no? Que a lo largo de los años se van apreciando, ¿no? Y puede dar lugar a estudios, ¿no? Entonces, esa interculturalidad en el tema de la salud, siempre y cuando no haga daño, ¿no? Yo he aprendido muchísimo trabajando en pueblos de frontera, ¿no? Le he dado muchísimo valor y he descubierto después que sí había estudios en el extranjero que corroboraban lo que pensaba esa comunidad, ¿no? Y a veces no me enseñaron eso, ese tema no me llegaron a enseñar a lo mejor, porque bueno, este, eran otros adelantos ya que había en Europa, ¿no? Bien, también los derechos de salud. Recuerden, nosotros como enfermeros tenemos que ser como cuidadores, tenemos que ser defensores de los derechos en salud. Y sobre todo permitir el acceso a la salud a la población, ¿no? A nuestra comunidad educativa en este caso. También la capacidad para coordinar y articular. Esa es una capacidad que también por aquí le menciono, creo que dentro de las también habilidades comunicativas, ¿no?
Porque a veces sabemos todo, hacemos todo, pero no coordinamos. Tenemos un psicólogo y no estamos coordinando con él a quiénes le vamos a mandar, a qué niños. Porque él va, dice, no, pero si yo sé a quiénes van. No, pues conversemos con el psicólogo, coordinemos, articulemos con él. Articular es como darle a la otra persona el brazo así y enlazados a avanzar, articulados. ¿Se dan cuenta? Así tenemos que avanzar en la salud escolar, todo por la salud escolar, para llegar a ese bienestar que queremos, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, también con la autoridad, también con los actores sociales, también con los padres de familia, hacer una gran articulación para ese niño, ¿no? Si vemos un niño que estamos detectando precozmente algún problema de salud, hacer sí, una articulación férrea con los padres de familia, con la familia, ¿no? Entonces, ¿y coordinar con quién? Con el centro de salud. Porque usted sabe que el país está dividido, ¿no? El Ministerio de Salud tiene diviris, direzas en el país. Cada uno de ellos es un Ministerio de Salud en su ámbito. Pero luego ese diris o direza tiene sus redes, tiene microredes, y eso van desapareciendo poco a poco, porque ya está viéndose las redes integrales de salud, ¿no? Y los centros de salud. Un centro de salud tiene un ámbito territorial. Todos tenemos fronteras. Yo llego hasta acá y hasta acá y hasta acá. Y esto le corresponde al otro centro de salud. Este paciente de TV que llegó no me corresponde a mí porque es de tal centro. Entonces yo coordino con la colega. Tengo que tener su nombre, su teléfono. Tengo que saber quién me rodea y mis recursos dentro de la comunidad. Pues ahí va el contexto también. Muy bien. Entonces eso tengo que saber. Debo tener una experiencia, también en la enfermería asistencial. Ojo, eso es muy importante. Yo he tenido pacientes, ¿no? Entonces, los enfermeros jóvenes que recién han terminado, de todas maneras, es importante que trabajen en la labor asistencial, ¿no? Bueno, la mayor parte empieza generalmente en los hospitales, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque eso nos da mayores destrezas, ¿no? Mayor experiencia, ¿no? Para ver los casos que se pueden presentar, porque se van a presentar casos de caídas, ¿no es cierto? Accidentes, ¿no? Y también de iras. Ustedes saben que la infección respiratoria aguda es la primera causa de mortalidad en el país en todos los grupos de etapas, en todos los grupos de vida, ¿no? Entonces, ira, las diarreas, en fin, ¿no? Tenemos que dominar la administración de medicamentos y eso sí lo manejamos con nuestros correctos, ¿no? Tener buenas habilidades comunicativas, habilidad comunicativa oral, pero también escrita, ¿no? Y lenguaje corporal, ¿no? Si usted, la manera que usted se para, la manera que usted mira, la manera que usted habla, le da el mensaje a la persona que le escucha. Pero tiene que usted aprender a motivar, tiene usted que aprender a ser cada vez más efectiva en lo que quiera lograr. También debe estar familiarizado o familiarizada con las nuevas tecnologías, hay que manejar internet, ¿no es cierto? Hay que manejar aplicativos, conocer estrategias para la resolución de problemas, tener habilidades para adquirir nuevos conocimientos, compartirlos a través de la docencia. Se lee algo, a lo mejor hay un pensamiento, hay un concepto que lo puede usted ir sumando, ¿no? a lo que enseña, ¿no? Incluso a la gestión educativa que le da la población, ¿no? A veces usted lee un cuento y, por ejemplo, no sé si ustedes han leído ¿Quién se ha llevado mi queso? Es una metáfora en sí, ¿no? Es una historia, es como una historia, pero que te representa que las personas no debemos de aferrarnos a nada, no decir, esto es mío, ya mi trabajo, ya soy nombrada, ya mi trabajo es mío, ¿no? O sea, considerando que fuera mi quesera. No, 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 no. No hay queseras propias. Lo tuyo es tu casa. Eso es lo mío. Mi trabajo estoy para servir, para poner a disposición todas mis capacidades como profesionales, y, pero, y dar todo también el afecto a mis pacientes, al equipo multidisciplinario, pero no es mío, ¿no? Porque, cuando el personal llega, ese sentido de pertenencia hace que el que está nombrado maltrate al contratado o al tercero, ¿no? Porque es su centro, es su ministerio, es su hospital, ¿no? Y eso está mal, eso es incorrecto, ¿no? También ser capaz de dirigir y coordinar acciones multisectoriales y multidisciplinarias, trabajar con otros sectores, no solamente si soy de educación, ahora tengo que trabajar con el sector salud, que es mi sector por mi profesión también, pero también con el sector agricultura,
con el sector interior de la Policía Nacional, a lo mejor tiene un centro de salud, con la policía tengo que estar articulada por si acaso hay algún riesgo para los niños, ¿no? Con los sectores, con el MIDIS, con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, ¿no? En fin, ¿no? Ministerio de la Mujer, ¿no? Ministerio de Transportes, en fin. Tener sentido de la ética, por favor. Tenemos que tener. ¿Qué cosa es la ética? Miren, de la manera más resumida, la ética no es otra cosa que pensar en la expectativa del otro, en el futuro del otro, ¿no? Esa es la ética. Si yo fui elegida alcaldesa, si yo fui elegida alcaldesa, ¿cuál será mi ética? Si pienso en la expectativa que tiene el ciudadano que me eligió, que yo sea un buen alcalde, que no robe, ¿no es cierto? Que, no, que cumpla las normas, que genere desarrollo para mi comunidad, ¿no? Igual en los colegios profesionales. Entonces la ética es muy importante. La ética, recuérdenlo bien, ¿no? Es responder a las expectativas que tiene el otro. A la expectativa. Cuando yo elijo a alguien, yo tengo una expectativa. Cuando yo contrato a esta enfermera, yo tengo una expectativa en el colegio, ¿no? Que esa enfermera sea eficiente, que me vea a los niños, que esa enfermera haga prevención, haga promoción, ¿no? Lógicamente que en el reglamento tendremos también que medir el rendimiento de la enfermera y los tiempos, ¿no? Porque tampoco no nos van a sobreexplotar, ¿no? Por eso tiene que asegurarse la participación del enfermero en esa reglamentación, ¿no? Tiene que haber compromiso, ¿no? O sea, hay que asumir compromisos, siempre en el campo laboral, así como en el campo personal. Hay que hay que asumir también el respeto, hay que ser honesto, ¿no? Y también en ese aspecto este, tenemos que entender e interpretar la seguridad. En este caso, la seguridad ciudadana o la seguridad frente a los accidentes, seguridad y salud en el trabajo. Pero debe haber un enfermero en seguridad y salud en el trabajo. ¿Eh? Recuerden también, ahí hay una relación con otras leyes. Por ejemplo, la ley 29783 es la ley de seguridad y salud en el trabajo. Y esa ley dice que todo escenario laboral, o sea, todo el trabajo, con más de 20 personas debe tener un comité de seguridad y salud en el trabajo y debe tener un servicio de seguridad y salud en el trabajo. En ese servicio dice, ¿no? Porque el empleador, o sea, el dueño del colegio, si es privado, o el Ministerio de Educación en ese colegio, tiene que poner, ¿no? Un servicio para que atienda al niño. Y ahí tiene que haber una enfermera que le piden mínimo un diplomado en seguridad y salud en el trabajo. El médico le piden una especialidad o una maestría, terminada por lo menos, ¿no? Entonces, imagínense, hay una relación con otras leyes, ¿no? Conocer también y asumir por los principios de la bioética, ustedes saben, ¿no? Primo non nocere, primero no hacer daño, ¿no? No maleficencia. Y la beneficencia, y en fin, ¿no? Todos los principios de la bioética, ¿no? Conocer también métodos, ¿no? Para la docencia, ¿no? Para enseñar y métodos de la investigación. Las funciones. Las funciones del profesional de enfermería, ¿no? Se derivan de lo que nosotros también como enfermeros, pues, sabemos, ¿no? Que está en la ley también, ¿no? En nuestras leyes, ¿no? La función administrativa, ¿no? La función asistencial, la función docente y la función de investigación. En la función administrativa, por ejemplo, miren, la enfermera en la función administrativa tiene que tener, por ejemplo, cumplir los procesos administrativos. ¿Qué cosa hace una enfermera cuando llega a una institución educativa donde hay una enfermera, ¿no? O una coordinadora, a lo mejor hay dos enfermeras. En fin, la función administrativa significa que usted organice, que usted dirija, que usted planifique, ¿no? Que usted ejecute, evalúe, ¿no? Que mida siempre lo que está haciendo, en función del plan. Y ese plan, previamente, como ya les digo, tiene que ver con un diagnóstico. ¿Cuántos casos de niños, ¿no? Han tenido accidentes el año pasado? ¿Qué tipo de accidentes han sido para prevenir? Para ver cuáles son, para coordinar con la enfermera de, si es que hay, o el personal que hay en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? En la función asistencial, ustedes ya ven que asistir significa, ¿no? Estar al tanto de la persona, o sea, atender, ¿no? Atender, estar, en este caso, en nuestro caso, en esta atención es cuidar, estar al tanto del cuidado de que tiene la persona. O sea, si está con un problema de salud, una caída, incluso ahí viene la detección precoz, a lo mejor el niñito está en la misma aula, está sobándose los ojitos. Entonces tenemos que capacitar a los docentes,
para que ellos detecten precozmente los problemas, ¿no? ¿No? El niño a lo mejor se está generando una conjuntivitis, ¿no? Porque con la mano que no se ha lavado, está, ¿no? Entonces hay que hablarle al docente para que él lleve también el mensaje de salud a su aula, ¿no? Entonces tenemos que ser, en ese aspecto, proactivos, anticipados, ¿no? Como ven, como la proactividad está presente, ¿no? En la función docente es hacer educación para la salud a los grupos de maestros, a los grupos de padres de familia representados por la PAF y a los estudiantes, ¿no? Pero muchas veces a los estudiantes, cuál ha sido el estilo de los planes que hemos tenido, es a través de los profesores, porque ellos, de acuerdo a la currícula educativa, ¿no? Tienen temas de salud. Y en esos temas de salud, ahí nosotros vamos a entrar a fortalecerlos, ¿no? Entonces, eso es lo que... Y la investigación, que siempre debe estar presente, ¿no? Siempre hay que tratar de hacer alguna investigación, ya con el tiempo van a ir viendo qué casos se están dando, por qué se están dando, ¿no? Siempre nos preguntamos, ¿no? Y queremos tener una respuesta y a través de la investigación lo podemos conseguir. Bien. ¿Qué capacidades entonces vamos a fortalecer para esa articulación y coordinación? Recuerden, la herramienta vital es la comunicación, ¿no? Y de eso les puedo hablar con propiedad. Yo soy enfermera y soy comunicadora social, en mi segunda profesión, ¿no? Y me ha servido muchísimo, muchísimo para poder llegar a mis públicos, a mis pacientes, a mi población, en las comunidades donde yo he estado, ¿no? Entonces, eso a veces la gente también, lógicamente, la gente a veces te quiere retribuir. Alguna vez me propusieron ser regidora, ¿no? En un distrito Lancones, que queda en la frontera con Ecuador. Lógicamente, en el campo ético, yo no, o sea, asumiendo mi ética, yo no lo acepté, porque yo estaba de paso, ¿no? Yo estaba de paso. Y es bueno que sean los mismos pobladores los que sean parte de, de, esa, de esos consejos para que puedan dar respuesta a la problemática que nos viven en el día a día. Porque cuando uno está de paso no vive esa problemática, pues, ¿no? Total, la ves, pero no la vives totalmente. Lo que sí estuve un tiempo asesorando a una regidora, ¿no? Había sido precisamente, había sido una promotora, que yo la había capacitado antes, y llegó a ser regidora, entonces la asesoraba, ¿no? Y nosotros debemos estar siempre asesorando, pues, a estos actores políticos que muchas veces tienen muy buena voluntad, pues, tienen algunos, no conocen bien el tema, lógicamente en su campo, y nosotros estamos para asesorarlos, ¿no? Entonces también logramos con eso a que hagan algunas acciones que son buenas para la población, ¿no? Y eso es lo que queremos, y también para nuestra institución educativa. También hay que hacer esta articulación, coordinación con directivos, padres de familia, con estudiantes, ahí como les repito, actores políticos, sociales, organizaciones públicas, privadas, ¿no? Hacer una matriz de involucrados. ¿Qué significa una matriz de involucrados? Significa pensar con quiénes tengo que contactar aquí por la salud del niño, o del adolescente, por la salud del padre de familia o de los directivos, ¿no? Y ahí ven unos ojitos, ¿no? Les he puesto en la diapositiva. ¿Por qué son esos ojitos? Porque vamos a estar, sobre todo si trabajamos en el sector educación, ahora nos va a mirar ya no solamente los de la ciencia de la salud, que en los escenarios de salud nos miran los profesionales de la ciencia de la salud, ¿no? O el personal de salud, ahora nos van a mirar, ¿no? Otras disciplinas, ¿no? El profesor, el psicólogo, ¿no? A pesar que el psicólogo, hay psicólogos porque solamente trabajan en su educación, ¿no? U otras profesiones, ¿no? Entonces, tenemos que tener esa capacidad de demostrar todas nuestras competencias, ¿no? Entonces, matriz de involucrados significa, a ver, ¿con quién voy a correr? Primero, involucrados mis directores y mis profesores. Involucrados ahí lo que les he puesto, mis padres de familia, mis estudiantes. Pero ¿quién más? Entonces, yo que he hecho el análisis de mi contexto, yo sé que, por ejemplo, a lo mejor ahí hay hasta dirigentes, actores sociales que son parte de familia de los niños, ¿no? O que por el tema de residuos sólidos que está ahí, los basurales están cerca al colegio, ¿no? Como una acción de salud, debo coordinar, por ejemplo, con el secretario general del asentamiento humano, o con el secretario de la urbanización, o el presidente, el presidente, perdón, de la cooperativa, de la urbanización, de la asociación, ¿no? De vivienda, en fin, ¿no? Entonces,
Todo eso tenemos que tener en cuenta. Matriz de involucrados se llama. Y esa matriz de involucrados es una herramienta de salud pública, que yo lo pongo aquí para que la enfermera que se dedica a la salud escolar lo tenga. Tiene que hacer su matriz de involucrados, tiene que saber quiénes van a necesitar su cuidado o a ayudarnos, apoyarnos en el cuidado que demos para ser exitosos, ¿no? En la salud escolar. Bien. Vamos a pensar, habiendo visto todo todas estas líneas de trabajo, de competencias, el rol, recordando el rol de la ley 27669, ley de trabajo del enfermero peruano, ¿no? Tenemos que tener una visión. Ya hemos dicho que nuestras competencias cuáles son, ¿no es cierto? Y hemos hecho una propuesta porque se está reglamentando, ¿no? Pero tenemos que tener una perspectiva. La perspectiva no es otra cosa que mirar hacia el futuro. Por decir, en ese caminito que he puesto, que ojo, los caminos no son rectos para llegar a una meta. Los caminos son sinuosos, ¿no es cierto? Son curvos, ¿no? Así, escriben una S. Tenemos que andar. Lo mejor es, cuando tengamos más fortalezas, más competencias, vamos a ir, el camino va a ser más recto, en todo caso. Y tenemos que transitarlo para ir generando mayores evidencias, tener mayor experiencia, ¿no? Entonces nos va a llevar a una enfermera que se posiciona en su rol en el nivel, en la institución educativa. ¿Es cierto? Y si nosotros lo hacemos bien, lógicamente vamos a entrar a la mente, porque el posicionamiento, ¿qué cosa es? Posicionarse significa entrar a la mente del cliente. Cuando hablamos de lo comercial, decimos así, ¿no? Los comunicadores decimos, hay que entrar a la mente del cliente. ¿Quién es nuestro cliente? ¿Ah? La población escolar, la comunidad escolar, y también los actores involucrados, ¿no? Todos los actores involucrados. Ellos cuando tienen que ver, tienen que decir, por ejemplo, el actor político que es el alcalde, ¿no? O un gobernador, o un secretario general, o un presidente de una cooperativa, una asociación donde está el colegio, ¿no? Mira, tenemos que hacer un día, en una reunión, pues, hay que hacer prevención, señor alcalde. Sí, ahora, ¿qué cosa, a quién podemos contratar? ¿Qué cosa va a pensar? Un enfermero. Porque se posicionó el enfermero, porque vio el trabajo, ve que va a coordinar con él, ve que está haciendo una cosa, otra cosa, la gente le comenta, le habla. Y esa es la gran ventaja que ha tenido la salud comunitaria. Yo he trabajado en la salud comunitaria y estoy tan agradecida y tan orgullosa de cosas que hemos podido hacer con las comunidades, ¿no? Pero también en momentos difíciles, les cuento, que sin yo saber, por ejemplo, la comunidad se ha expresado maravillas de mi persona y realmente era un momento más político, ¿no? Que nos exigían ciertas cosas que nosotros ya habíamos hecho, porque los enfermeros estamos en la comunidad años, trabajamos en la participación comunitaria años, las enfermeras más bien. Bueno, ahora por el COVID pues es otra cosa, pero incluso antes estos proyectos que vienen muchas veces nos hacen replegarnos, ¿no? Nos hacen replegarnos, ya no, la gente no salía a la comunidad. Y eso es lo que tenemos que dar importancia, porque es la comunidad que nos hace conocidos. Es la comunidad donde la gente dice, ahí va la enfermera, mira, la enfermera, pregúntale, si tienes alguna, pregúntale a la enfermera, pregúntale al enfermero. Y eso es bueno. ¿Se dan cuenta? Nos hemos posicionado, ¿no? Nos hemos posicionado. Entonces ellos saben que estamos ahí para atenderlo, para atenderles el cuidado que es nuestro rol, ¿no? Miren, y eso va a ser tanto en colegios públicos, como por ejemplo ahí hay una foto del colegio, de este colegio de San Juan del Urigancho. ¿Cómo se llama este colegio? Porque yo trabajaba en San Juan del Urigancho. Ya, es el colegio Nicolás Copérnico, donde yo trabajé también en el tema de salud escolar, ¿no? Ahí tuve un niño que se llamaba Buenísimo. Me conmovió mucho que ese niño se enferme de tuberculosis. Y el colegio cerró en noviembre, porque los profesores, miren, no los profesores, los profesores sabían, pero el director era un director nuevo. Y este director dijo que no, seguro que quería descansar, pero dijo que iba a cerrar el colegio, no, totalmente no lo cerró.
Entonces tuvimos que ir a hablar con él, tuvimos que decirle que el niño ya estaba en tratamiento, ¿no? Y que ya había, incluso era negativo, que habían pasado 15 días, ¿no? Y que no había ningún problema porque el niño estaba cumpliendo muy bien su tratamiento, ¿no? Entonces, en esos días que nos enteramos, inmediatamente fuimos, mira, hace muchísimos años, ¿no? Entonces, este, eso es cuando estamos haciendo la salud escolar realmente, porque trabajábamos en ese colegio. Y al otro lado está un colegio, el Franklin Roosevelt, ¿no? Que tiene mejores condiciones, ¿no? Donde tenemos colegas, por ejemplo, en el Colegio San Antonio también tenemos colegas que trabajan, varios colegios particulares, ¿no? En Lima y en provincia también, ¿no? Entonces, muy bien, tenemos que lograr entonces con todo nuestro trabajo el posicionamiento, o sea, entrar a la mente de todos aquellos, de todas aquellas personas, ¿no? Para que siempre piensen que la enfermera es el recurso imprescindible en las instituciones educativas y en otros escenarios para hacer la prevención. Bien, sigamos. Mire, debemos de entender que si asumimos nuestro rol, nuestras competencias en el escenario escolar, nosotros los enfermeros vamos a generar, y estar convencidos de esto, vamos a lograr un fuerte impacto en la salud escolar. Hay un triple impacto realmente, como les he puesto ahí. De las cosas más visibles, miren. La presencia de una enfermera o un enfermero en el escenario escolar, en la salud escolar, mejora la atención de salud y la cobertura. Claro, ¿no es cierto? Porque antes no había. Y ahora va a haber enfermeros que le hacen, por ejemplo, la atención del crecimiento y desarrollo a los niños inicial. ¿No es cierto? Entonces vamos a tener la atención del enfermero también. La detección precoz oportuna, ¿no? O sea, vamos a hacer prevención de riesgos, ¿no? Y le va a tener a alguien de salud, porque si ese niño cuando se caía, ¿dónde iba? La profesora lo llevaba y la profesora a lo mejor hasta le podía grabar una fractura, porque muchas veces las profesoras, algunas son nuevas, algunas no han sido capacitadas, en fin, ¿no? Pero ahora va a estar una enfermera. Por ejemplo, ¿quién le va a capacitar en primeros auxilios? ¿No? La enfermera da capacitación en primeros auxilios. Todo va a ser de acuerdo al análisis, al contexto que tenga y al tipo de, a la población escolar que tenga. Pues todo de eso depende. Cuanto menos población escolar tenga, a lo mejor la enfermera va a tener más tiempo para acciones, para generar programas educativos incluso, ¿no? Pero lógicamente una sesión educativa sobre primeros auxilios, ¿no? A los mismos niños de modo más simple, ¿no? Este, es importante. Entonces vamos a mejorar la atención de la salud y la cobertura. O sea, vamos a llegar a más gente. El centro de salud llegó a tal gente, pero nosotros, a tal persona, pero nosotros hemos llegado a estas más, ¿no? Mayor equidad en salud. La equidad en salud es tan importante. Como vamos a estar en colegios públicos, miren, ¿no? También, ya no solamente el Roosevelt o el San Antonio van a tener enfermeros, van a ir teniendo progresivamente en estos 5 años que ha dado la ley, ¿no? Enfermeros, ¿no? Colegios, instituciones educativas ubicadas en zonas urbanos marginales, en zonas rurales, poco a poco llegaremos, ¿no? Entonces, hay una mayor equidad, ¿no? Entonces van a tener acceso, mayor acceso a la salud, ¿no? Lo que sí, pues, tenemos que siempre vamos a tener que luchar, igual que luchamos en el sector de salud, vamos a tener que luchar por recursos, ¿no? Recursos materiales, por equipos, ¿no? Eso sí, siempre, ¿no? Esperamos que desde el MINEDU la implementación sea mejor y también que se valore el trabajo, ¿no? Todo depende de la propuesta que hagamos, ¿no? Y también se van a optimizar los recursos, porque la enfermera o el enfermero es un administrador. Nosotros hemos llevado cursos de administración, pero también en la práctica somos buenos administradores, mucho mejores que otros profesionales. Tenemos un sentido hasta del ahorro, ¿no? Lógicamente no hay que llegar a extremos, pero sí, y guardamos. Yo me acuerdo en los centros de salud, ¿no? Todo guardado, quedaban tal vez cosas, guardábamos, ¿no? Estábamos siempre teniendo un stock, eso le llamamos el stock, ¿no? Stock incluso para pacientes, a veces
que por A o B el SIS no le cubre algo, ¿no? Pero tenemos algo para poderle apoyar, ¿no? A veces nos donan también los pacientes que se van, porque eso sí también hay que ser claros. La honestidad significa también consultar. Si es que voy a tocar algo de una persona, tiene que él haberlo donado. No significa, se fue el paciente y ha dejado eso. No, no, no. Hay que preguntar. Hay que pedirle a la persona si es que lo va a donar o no, ¿no? ¿Ya? Eso es importante, ¿no? No significa, tampoco hacerle comprar cualquier cosa, no, que no lo va a utilizar, ¿no? Tratar de ver, tratar de apoyarlo siempre, ¿no? Si es que él requiere, ¿no? Algo, y si él dona, pero tener bien claro de que él dona porque está pensando en otra persona, que puede ser utilizado lo que él tiene para apoyar en la salud de otra persona, ¿ya? Entonces es muy importante esta optimización de recursos. Y miren, aquí viene el marco ético precisamente de la enfermedad. En un país en el cual, en una circunstancia, ¿no? Hablamos siempre de la circunstancia, dice el hombre es él y su circunstancia, decía Ortega y Gasset. Pero la circunstancia de, por ejemplo, de incremento de la corrupción en el país, no nos debería llegar a nosotros. Y si llegó, hay que reconocer bien a quien lo hace. Y lógicamente tomar distancia. Los enfermeros tenemos que tener una imagen buena, cuidar nuestra vida moral también, ¿no? Porque las personas, nadie le gustaría, a ninguno de ustedes le gustaría tener como un enfermero o una enfermera que, por ejemplo, hace escándalos o hace cosas que no debe, ¿no? Yo, cuando fui muy joven, trabajé en Malo, en todos los lugares donde trabajé, en el Centro de Salud de Malo. Imagínense, también perjudica. Hubo un problema con un enfermero en Lunahuaná, una enfermera en Lunahuaná. Una situación un poquito reñida con la moral, ¿no? Que la población misma quería que la cambie. Así es la población, y cuanto más alejados estamos, la gente se organiza. Y realmente es su derecho porque su centro de salud, su hospital, su puesto, lo han luchado ellos. Ellos son los que lo han pedido y ellos lo han trabajado, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿qué pasó? Mire cómo esas situaciones pueden afectarte, ¿no? A mí, por ejemplo, quisieron cambiarme a Lunahuaná para que otra enfermera venga a Mala. Y yo tenía mi casa en Lima. Entonces a mí me mandaron una buena, me mandaba más lejos. O sea, ¿quién me castigaba? Y ella también era de Lima. Entonces miren ese tipo de cosas que se puede originar, ¿no? Entonces los enfermeros, por favor, debemos mantener una vida moral. Moral es buen comportamiento. Eso significa moral. No es hablar de religión, porque hay personas que creen que moral es hablar de religión. No, no es hablar de religión. La moral significa que tengo una vida moral, que significa un buen comportamiento en la sociedad. Porque tenemos normas sociales, ¿no? Toda sociedad tiene sus normas sociales. Cómo te vistes, cómo te comportas. El profesional, por ejemplo, tiene una forma de vestirse, tiene su uniforme, o si no tiene que tener, ¿no? A lo mejor es una persona que le gusta utilizar la falda muy alta, pero no lo puede hacer con el uniforme, pues, ¿no? Entonces eso no es moral, ¿no? Porque todo tiene normas, ¿no? Y tenemos que cumplir, porque también en las comunidades también la gente está mirando, ¿no? Y cuando vamos a lugares pequeños, ¿no? Yo he trabajado en lugares pequeños, en pueblitos, en distritos también, ¿no? Y he ido a los caseríos, me he ido a los anexos incluso, ¿no? He trabajado con escolares en todas esas zonas, entonces me he dado cuenta que, por ejemplo, las asociaciones de padres de familia también van apreciando a uno como actúa con los alumnos, como actúa con sus hijos. Eso es importante. ¿Qué le enseña uno a sus hijos, no? El tema del respeto es muy importante. Entonces, eso yo creo que tenemos que tener esas consideraciones importantísimas de generar y fortalecer nuestra propia capacidad, nuestra competencia, nuestros valores, fortalecerlo cada día más, ¿no? Eso va a generar el posicionamiento al que aspiramos. Posicionamiento, esa es la palabra. Entrar en la mente de todos aquellos que conforman la comunidad educativa, de aquellas desde la autoridad del Ministerio de Educación, porque ellos se van pasando la voz, ¿no? Y ellos en algún momento van a reclamar ya, cuando vean en un colegio que hay una enfermera y el otro no le llegó, y el otro le cuente y le diga, el profesor le cuente,
Oye, no, en mi colegio hay una enfermera, y mira, la enfermera nos ha enseñado esto, le enseña esto a los niños. Se preocupa porque ellos estén, que ellos se porten adecuadamente para que no se generen accidentes. En fin, nos enseña primeros auxilios, o controla a los niños, ¿no? Su crecimiento, su desarrollo, les enseña estimulación temprana. Entonces, ¿qué van a pasar? El otro profesor va a decir, sí, o el otro director va a decir, entonces yo también voy a reclamar mi enfermera o mi enfermera. Entonces, eso es importante. Ese impacto de la enfermedad cerebroescolar tenemos que hacerlo visible, ¿no? Que la gente lo comente, que lo diga, ¿no? Entonces ellos se van a dar cuenta. Antes no me atendía una enfermera acá, ahora hay una enfermera. Hoy día amanecí, el niño amaneció con su ojito rojito. Ay, ya no importa, vamos al colegio porque te vea la enfermera. ¿Te das cuenta? Ya no voy a ir al centro de salud, va a ir a la enfermera, para que la enfermera dé una primera mirada, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces ahí la enfermera ya tiene conexiones, tiene articulaciones con el centro de salud. Ya sabe qué recurso hay en el centro de salud. Tiene que saber, porque no podemos encerrarnos. Si llegamos a la institución educativa, nos encerramos en la institución educativa. No, no, no. Tenemos que coordinar. No le digo que usted va a ir al centro de salud, tenga que ir al centro, salvo sea una emergencia que usted tenga que llevar. Pero no, lo que tenemos que hacer es coordinar, articular, tener un teléfono. A lo mejor el teléfono del celular de alguna profesora, un profesor, si es que hay, ¿no? Alguna comunicación con ellos. Establecer todo un flujograma, ¿no? ¿Cómo va a fluir si un niño se accidenta, es un colegio público, ¿no? ¿Cómo vas a ir? El centro de salud va a decir, ah, ya tienes que traerlo acá o tienes que llevarlo allá. Hacer eso. Entonces, toda esa situación, todas estas cosas que estamos pensando, tenemos que hacerlas efectivas. ¿De acuerdo a qué? Al diagnóstico que tengamos, ¿no es cierto? De la institución educativa, del entorno escolar, ¿no? Por eso, cuando hemos puesto ahí la claridad precisamente en la interpretación de lo que es el escenario escolar, que no solamente es el colegio, con su director, con todo su personal, no. Está también la autoridad política, quien sea, las iglesias, las viviendas, los pobladores, los actores sociales, ¿no? Los problemas, los riesgos que existen, estos juegos que generan ludopatías, la venta de drogas, el consumo de alcohol, ¿cómo se dice? Los bares, que a veces admiten a los jovencitos, a los adolescentes, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas tenemos que tomar en cuenta, queridas colegas. Para mí realmente es un gran, este, este es un gran momento, un gran espacio para poderle dar todo este aporte, ¿no? Que le vengo dando en el tema de la salud escolar. Bien, hay una reflexión, ¿no? Quiero hacer, pero antes de eso, no sé si me he salteado alguna diapositiva, porque hay una diapositiva donde vamos a hacer el comienzo. Ya. Aquí en competencias. Todo lo que hemos señalado de competencias, del impacto que logremos, miren, ve, aquí he puesto unas fotos que ustedes están visualizando en este momento. Miren, quien les habla ha hecho la salud escolar en zona de frontera, ¿no? Y por ejemplo, en la de arriba, en la foto de arriba, donde estoy con mi uniforme turquesa, ¿no? Ya hace muchos años, ¿no? Con mi técnico de enfermería, con las madres de la comunidad, formamos un botiquín en el colegio, ¿no? Y educábamos muchos temas y sobre todo énfasis puse en lactancia materna. Precisamente la lactancia materna es una línea de trabajo del enfermero y de muchos profesionales realmente, porque todos, hasta el señor, cualquier persona común y corriente debe promover la lactancia materna. Pero en el campo profesional los enfermeros siempre hemos estado adelante, porque la lactancia materna, la leche materna, es el único alimento que debe recibir el ser humano desde que nace hasta los 6 meses. No hay otra leche. Eso que le llaman leche maternizada es falso, es leche artificial. He sido coordinadora de lactancia materna en el MINSA, también en promoción de la salud en una etapa, y realmente, lamentablemente, existen tantos laboratorios que engañan a través de la propaganda, la publicidad engañosa que salen en los medios, ¿no? Sí, que va a ser más inteligente. No hay nada mejor que la leche materna.
Entonces, esa es una de las líneas que tenemos que trabajar también en instituciones educativas con los padres de familia. Miren, y en la parte de abajo hay una foto, precisamente donde estamos, ahí está el director del colegio de Lancones, que es un centro educativo de inicial, primaria y secundaria, el único colegio, ¿no? Y ahí está el director, ahí están los profesores, ¿no? Y los alumnos, ¿no? Después de dar una sesión educativa, nos tomamos una foto, ¿no? Y luego en la otra foto estamos formando a los promotores de salud, ¿no? Y a los vigías escolares. En esa época se hablaba de la formación de vigías escolares, ¿no? Que eran los alumnos tanto de primaria o secundaria, pero que ya estaban en los cursos, en los años más avanzados, por decir cuarto o quinto año de primaria o cuarto o quinto de secundaria, y que les gustaba más el tema de salud. Entonces a ellos los capacitábamos en primeros auxilios, en alguna medida de primeros auxilios, para que atiendan a sus mismos compañeros, le den por lo menos la medida de primeros auxilios. Entonces, eso es lo que yo quería enfatizar, por eso he regresado a esta diapositiva. Entonces, esa experiencia tal vez es lo que nos da la fortaleza de poder impulsar y generar también una organización en cuanto a la salud escolar, que es la asociación, ¿no? La Asociación de Enfermeras de Salud Escolar, ¿no? La reflexión dice, miren, la reflexión que hay que interpretarla y hay que hacerla nuestra. Dice, para hacer que una lámpara esté siempre encendida, no debemos dejar de ponerle aceite. ¿Y cuál es nuestro aceite? Los conocimientos. El estar actualizado como están haciendo ustedes. Estar actualizados. De todas las líneas que hemos dicho en las capacidades, en las competencias, ¿en qué línea estoy más débil? Buscar estar en espacios. Lo bueno del Internet es que encontramos los sistemas. Hay que leer, ¿no? Si no nos alcanza económicamente, podemos leer, ¿no? Que podemos conversar. Hay que formar grupos de trabajo entre nuestras mismas amigas para discutir un tema. Hoy día discutamos el liderazgo. Primero la parte conceptual y luego cómo se hace. A ver, en la práctica, ¿qué experiencia? ¿Quién tiene mayor experiencia en ese liderazgo? ¿No? O en el tema de los valores, o en el tema de la comunicación, en fin, ¿no? Y este es un pensamiento de la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? O sea, queremos tener encendida nuestra lamparita de enfermera, muy bien, ¿no? Hay que poner el aceite del conocimiento, del cuidado humanizado, ¿no? El cuidado integral, del cuidado científico-tecnológico. Bien, de esa manera estoy terminando este curso y quiero terminarlo también con un pensamiento, después por favor me van a hacer algunas preguntas. José Ortega y Gasset era un filósofo español. Él nos dice que la vida es una serie de colisiones, de choques con el futuro, ¿no es cierto? No es la suma de lo que hemos sido, sino lo que anhelamos ser. A lo mejor antes no tuve esa claridad para ver que enfermería en algún escenario escolar podía tener todo ese derrotero, ¿no? Y llegar al éxito, posicionándose en un sector que no era salud, ¿no? Entonces, no hay ningún problema. Hoy día empezamos. Hoy es nuestra oportunidad. Y la ley 31.317 está poniendo un buen camino. Aprovechemos. Bueno, ¿no? Y seamos como esas plantitas que crecen, ¿no es cierto? Porque está germinando ya ese amor a la salud escolar con ustedes. Espero que continúen con esto y esperamos tener las oportunidades para que puedan trabajar también en las instituciones educativas. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, una consulta, estoy atenta. Mire, ahí le he puesto yo mi correo, mi email, marisalubriz@gmail.com y mi número de celular. Cualquier consulta, no se preocupe, yo les voy a responder. El día de hoy después van a leer la presentación, hay algo que no hayan entendido, si no lo dicen ahora, yo pues voy a absolver sus preguntas y vamos a estar siempre en contacto. Muy bien, creo que no hay dudas o no me han entendido. No creo, ¿no? Gracias por todo.
Damos por terminada, cerrada la sesión.